Bien, entonces vamos a ver que el análisis de varianza nos va a permitir evaluar las probabilidades en una comparación entre la varianza observada entre submuestras, por una parte, y la varianza observada al interior de las submuestras, por otra parte. Esas dos varianzas entre grupos y al interior de los grupos se van a calcular de una forma muy parecida a la varianza común que hemos visto anteriormente. Y ya vamos a adentrarnos en la fórmula y vamos a ir desmenuzándola paso a paso. Ahora bien, este análisis de varianza, también llamado ANOVA típicamente, nos va a permitir partir de la comparación de varianzas para evaluar la significancia de las diferencias observadas entre más de dos muestras. Esa es otra forma de verlo. Y recuerden que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Y también va a asumir que los lotes son simétricos o unimodales. Por lo tanto, si recuerdan, por el teorema a nivel central, si un grupo de números por regla general tiene más de 30 casos, generalmente se puede asumir que el lote especial va a ser, por lo tanto, simétrico y unimodal. También vamos a ver que la dispersión de los lotes es similar y que la varianza más grande no es más de 3 veces la menor. ¿Qué va a probar ANOVA? Básicamente asume que si las muestras provienen de la misma población, la varianza de la muestra combinada deberá ser igual a las varianzas de las muestras individuales. En cambio, si las poblaciones son diferentes, la varianza de la combinación será mayor que las varianzas individuales. Y, como ya se mencionó, va a comparar la varianza entre muestras contra la varianza al interior de las muestras. Entonces, vamos a ver cómo son los cálculos. Bien, lo primero va a ser calcular la varianza entre muestras, también conocida como media de los cuadrados entre grupos, con esta simbología, y se obtiene con esta ecuación, donde la parte superior es la suma de los cuadrados entre grupos, que ya vamos a ver cómo resolverlo, y la parte inferior son los degree of freedom o grados de libertad, que para este caso va a ser el número de submuestras menos 1, o sea, 3 menos 1, 2. Y ahora vamos a resolver esta parte. Pero antes hay que ponerle play a nuestros queridos GIFs. Yo sé que están sufriendo con mucha tristeza y desagrado, pero a levantar ese ánimo. Bien, lo prometido es deuda. La suma de los cuadrados entre grupos, entonces, se calcula con esta fórmula y básicamente va a ser la sumatoria de la cantidad de n de cada lote o de cada subgrupo, y acá en el paréntesis vamos a tener el promedio de cada subgrupo menos el promedio general que se obtiene sumando, digamos, todos los lotes y sacando la media. Y de esa manera calculamos la suma de los cuadrados entre grupos. El desarrollo de esta fórmula la tienen en la página 157 para el ejemplo del libro guía. Después de dejar bien en claro los diferentes cantidades de n de cada lote, son 58 para el arcaico temprano, 42 para el arcaico medio, 37 para el arcaico tardío. Luego tenemos que tener en cuenta las medias para cada lote, las medias de peso para las puntas de proyectil del temprano, medio y tardío, y la gran media para este símbolo de el peso de las puntas de proyectil, o sea, la media de la muestra en general.
que incluye a todos los periodos. Y luego no es más que realizar la sumatoria de todos esos valores, haciendo los cálculos pertinentes con el reemplazo como correspondería. Recuerden que después a este valor lo van a tener que dividir por los grados de libertad. A la suma de los cuadrados entre grupos, entonces, una vez que lo hemos obtenido como lo mencionamos, lo vamos a dividir por los grados de libertad. Y seguimos con las fórmulas, así que le ponemos play a toda esta chimichanga. Y ahora vamos a pasar a ver lo que sería la varianza al interior de las muestras. Para eso vamos a resolver esta fórmula, también conocida como la media de los cuadrados al interior de grupos, que se obtiene con esta ecuación, donde la parte superior es la suma de los cuadrados al interior de grupos, y una vez más, degree of freedom o grados de libertad, que para este caso va a ser el tamaño de toda la muestra menos el número de submuestras. O sea, 127 menos 3 nos da 124. La resolución de esta sección está en la página 158 arriba del libro guía para que lo tengan y lo vean. Yendo específicamente a esta fórmula de la suma de los cuadrados al interior de grupos, vemos que en la ecuación NI va a ser el número de elementos en cada submuestra y este símbolo va a ser la varianza de la submuestra determinada. Entonces, para el periodo temprano vamos a hacer un cálculo con el tamaño de la submuestra y su respectiva, o sea, la cantidad de n de la submuestra y su respectiva varianza, y así sucesivamente para los otros dos periodos, medio y tardío. Y digamos, sería bien gordo y rico que, ya que están viendo esto acá conmigo a la par, tomándose un café con leche bien rico, o unos mates, con una tostada, mantequilla, buena de español neutro, y dulce de leche o dulce mejor de ciruela o de durazno, hecho por alguna tía amiga. El desarrollo para el caso que estudiamos en el libro guía lo tenemos en la página 157. ¡Wow! No va que, una vez que hemos realizado todos los cálculos anteriores, es que podemos ver la relación o ratio entre las varianzas. Y eso nos va a dar el valor de f. ¡Chan! Finalmente, se va a encontrar entonces la relación o ratio entre las varianzas. El numerador va a ser la varianza entre grupos. El denominador va a ser la varianza al interior de los grupos. Y a ese ratio entonces se lo va a conocer como f. Ahora bien, si el f es grande, las diferencias son grandes y la suma de las diferencias entre grupos es mayor que la suma de las diferencias al interior de los grupos. Cada valor de f se asocia a una determinada significancia, la probabilidad de que veamos diferencias no reales, que se puede buscar en una tabla especial de valores de f. El número f grande corresponde a una gran significancia y una probabilidad pequeña para un origen común. Ahora bien, ¿por qué he hecho tanto hincapié en, digamos, la metáfora o la analogía con intensamente las emociones y con el tema de las razas? Que es como la otra metáfora que a mí me gusta trabajar para este tema del ANOVA. Bueno, porque justamente las razas no existen si tenemos en cuenta que la variabilidad intragrupal de la especie Homo sapiens, nuestra especie,
es tal que no permite separar en subgrupos significativos por variabilidad entre grupos a razas humanas. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros pusiéramos a toda la humanidad, los 7 billones de seres humanos que existimos hoy en el planeta, y los pusiéramos en una línea continua, uno al lado del otro, veríamos que es todo como un degradé. No podemos poner una línea en el medio y separar grupos de forma significativa. Esto no quiere decir que en la naturaleza sí existan razas, pero para la especie humana, desde la antropología biológica, se ha confirmado, se ha estudiado que la variabilidad dentro de todo el grupo es tal que no permite separar por variabilidad entre grupos. No importa cuál sea el rasgo fenotípico, el rasgo físico, de alguna manera, el fenotipo es la manifestación del genotipo, que elijan, ya sea el pelo, el color de piel, el color de ojos, siempre hay un continuo. Por eso también es que elijo este tipo de fotografías donde vemos de alguna manera rasgos, si se quiere, contraintuitivos a la idea esta arcaica de razas. Lo que no significa, porque ya me pasó el año pasado, que algún leguleyo empezó a decir que en la bioarqueología y en la antropología biológica sí se puede determinar que hay grupos que marcan ciertas diferencias entre sí. Claro que las hay, pero esto tiene que ver con las preguntas que se realizan específicas para determinada población humana. Claro que hay también ciertos atributos físicos que están relacionados con la adaptación a ciertos ambientes, pero para hablar de razas humanas específicamente no es el caso. Una vez más, la variabilidad interna de la especie Homo sapiens es tan grande que no permite separar en grupos o en subgrupos a la variabilidad que hay o que habría entre diferentes humanos. Y de alguna manera con el tema de intensamente podríamos decir que, bueno, si bien coexisten distintos grupos de emociones que de alguna manera determinan o componen en realidad diferentes personalidades, justamente estas diferencias en las emociones sí las podríamos ver y serían propias, digamos, de cada persona. Y ahí sí también podríamos decir que eso aporta a la diversidad entre una persona y otra en cuanto a emociones, que de alguna manera podrían conjugar diferentes temperamentos, diferentes personalidades. Y ahí sí podríamos decir a nivel psicológico que cada individuo es único y diferente al resto, por suerte, mucho más divertido.